amigas y amigos, mirad, hoy vamos a cambiar la silicona de la pila de fregar. Bueno, esto nos vale para la pila de fregar, para la bañera, para el lavabo, para cualquier instrumento que esté sellado con silicona a fin de que el agua no lo estropee. Sabéis que con el tiempo pues la silicona se va poniendo amarilla, se despega en algunas zonas e incluso puede entrar moho. Fijaos cómo aquí ya está empezando a afectarle y por eso lo que vamos a hacer va a ser quitarla. Os voy a explicar cómo se monta la pistola de silicona y cómo aplicar la silicona nueva. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser retirar la silicona vieja. Con ayuda de un cúter vamos haciendo cortes, levantando la silicona y la vamos retirando. Nos va a salir bien casi todo el tiempo, aunque en algunas zonas como esta, ¿veis? Pues está rota, está estropeada y hay que insistir un poco más. Pero tenemos que tener cuidado de retirarla absolutamente toda para que luego no tengamos problemas a la hora de colocar la nueva. Bien, una vez que lo hemos hecho, vamos a limpiar muy bien la zona, ¿eh? Hay que quitar todo el resto de grasa, de silicona, cualquier cosa que haya entrado para que adhiera bien las nuevas silicona. Lo aclaro bien y sobre todo lo seco muy bien, ¿eh? Hay que secarlo muy bien porque si está mojado no se va a secar la silicona. Fijaos, aquí incluso como se ha rebajado un poquito la encimera, pues lo seco con el secador para que no quede absolutamente nada de agua en la zona de unión. Bueno, mirad, en esta botella lo que he hecho ha sido poner la mitad de agua y un par de cucharadas de detergente de los platos, He hecho un pulverizador y ahora vamos a montar la pistola de silicona. Retiramos esta parte, le ponemos ese chuflito, es que no sé cómo se llama, chuflito. Tiramos el émbolo completamente hacia atrás y montamos el cartucho en la pistola. Vamos a darle al gatillo hasta que nos salga un poquito de silicona y cuando ya lo tenemos así, pues la vamos colocando poco a poco lo más pegada posible en este caso a la pila. La pila, la bañera, ya sabéis, esto nos sirve para cualquier cosa. Lo vamos a poner en todo el contorno de nuestro fregadero o de nuestra bañera, en fin, del sitio que sea. Una vez que ya esto lo hemos realizado, pasamos a la siguiente fase. Ahora vais a ver para qué era el agua jabonosa. ¿Veis? Le voy tirando agua jabonosa por toda la superficie. Y ahora paso el dedo, quitándome los restos. ¿Veis? Lo paso el dedo de manera que quede completamente sellado. Al tener agua jabonosa no se nos va a quedar pegado al dedo. Fijaos, para que me quede todavía mejor, lo que he hecho ha sido mojar un trapo que luego podáis tirar con agua jabonosa y lo repaso bien para que quede perfecto. Esta es la zona que os decía que se me había quedado un poco rebajada, por eso he puesto más silicona ahí. Bueno, pues el resultado es este. Lo vamos a dejar secar como mínimo unas 24 horas antes de tocarlo y vamos a tener nuestro fregadero sellado, perfectamente sellado para unos cuantos años más. Y bueno, esto ya está. Ya veis que es bastante sencillo, que lo podemos hacer sin ningún problema. Ahora ya la tenemos para varios años nuevamente en condiciones. Y espero que me comentéis si os gusta, que le deis like, sobre todo que me digáis qué otros arreglos, pequeños arreglos del hogar podemos hacer, queréis que hagamos en otros vídeos. Y sobre todo, espero veros en el próximo vídeo. Os dejo aquí algunos otros vídeos de otras cosas que hemos hecho en otras ocasiones. Venga, un beso.